Thanks for what they gave, man that practically made her into Bien. Me que bajo la musiquita de fondo. Vamos ahí. Ya estamos comenzando con la transmisión en Facebook. Buenas tardes a todos. A ver, vamos a hacer también con Juan el vivo en Instagram. Así que ahí estoy mandando la transmisión para el mundo de Instagram también. Cuando lo veas, Juan. Sí, ya le di para ver si entra. Dice que vídeo en vivo finalizado. Anterior. Ahora. Ya te va a aparecer, ya hay 7 personas conectadas, así que Feminal Spa se unió, que es Pau Caparrós, también amiga y colega. ¿Cómo está? Pero no me sale la anterior, yo creo, ¿eh? Y cerrá la aplicación y volver a abrir, Juan, si querés, va a ser lo más fácil. Hola Pau, ¿cómo estás? Bueno, y aquí estamos también, yo voy saludando mientras Juan se conecta al Facebook, al Facebook no, al Instagram. Sí, cerrala y volver a abrir, así Sí, no no, te queda. ya la abrí, a ver si Aparece la transmisión. Juan. Hola Cris, hola Isa, colegas acá del instituto, gracias por estar. Ahí llegó la solicitud, Juan. Te envié solicitud, sí. Ahí está, bueno, perfecto. Ahí está entrando, así que ahora ya me veo por todas partes. Ahora tenemos vídeo por todas partes. Estamos en Facebook, en Instagram y también en Zoom con los que se anotaron. Hola. Hola Isa. Bueno, ahora sí, ahora que estamos en todos lados. Es un ratito de estrés, Juan, nada más después. Son 15, 20 minutos que compartimos las conversaciones en Facebook y en Instagram y después nos quedamos solo por Zoom. Bueno, vamos comenzando. ¿Se escucha bien? Tenés acá una de las docentes del equipo, ferviente seguidora tuya, ¿no, Isabel? Digo, ay, estás con Juan, voy a estar ahí. Y aquí está, así que me alegro. Sí, dice. Bueno, me presento corto porque ya por ahí están más acostumbrados a mí. Germán Balante, mi nombre, soy director de Dasein Instituto, Instituto de Formación en PNL, Coaching, Neurociencias. Bueno, y estamos de estos espacios que se llaman puntos de encuentro. Sí, tiene que ver justamente como su título del ciclo lo indica, poder abrir conversaciones que consideremos que por algo nos sean importantes sostener hoy. Y la verdad que en cuanto lo convoqué a Juan y siempre pregunto un poco de qué te gustaría estar conversando, me resultó sumamente interesante la invitación del tema, que ahora él va a comenzar a explayarse un poco más. Así que, antes que nada, agradecerles a todos los que están ahí, por un lado, a todos los que se están sumando en las redes sociales, y sobre todo a ti, Juan, la verdad que es un placer poder estar conversando. Hola, Germán. Hola, sí. ¿Ahora me escuchas? No, no pasa nada. ¿Puedes hablar o querés que te llame en un ratito? No sé quién está hablándome. Bueno, Germán, nada, quería está... preguntarte un poco qué te había parecido la reunión de hoy. Parece que algo tienes abierto que te pueden delatar, ten cuidado. Sí, alguien que... Claro. A ver, un segundito que remove por la duda. No sé qué pasó. Bueno, entonces estaba agradeciendo a Juan este espacio de conversación para compartir con todos ustedes. La verdad que es sumamente interesante todo el trabajo, Juan, que venís desarrollando. Y bueno, muchas gracias por sumarte, bienvenido. ¿Querés contar un poco, presentarte un poco y después comenzamos con el tema del día? Ok, bueno, pues para quienes no me conozcan, soy Juan Vera, soy español, llevo viviendo en Chile 26 años, ahora dentro de unos días. El día 20 de noviembre del 94 llegué por estas tierras y
y me llegué justo cuando me había graduado como coach ontológico en la escuela de Newfield Network, cuando no eran dos, era una sola, Newfield Group, y, y entendí que ahí empezaba un ciclo de mi vida, ¿no? Y en ese ciclo de mi vida, pues tomé la decisión de cambiar de país. Yo dirigía una escuela de negocios en Madrid, me dedicaba a la formación de directivos. Siempre me interesó mucho el mundo de la política y el poder. Y al llegar a Chile, rápidamente, después de unas incursiones pequeñas en el mundo académico, en la Universidad de Chile, eh, me dispuse a trabajar en el mundo de la consultoría y el coaching y fundamentalmente, también quizá no fue tanto una elección inicial, sino una coincidencia de trabajar en una consultora que era quizá una de las dos más importantes en el proceso de modernización del Estado de Chile. Y eso me llevó a tener la posibilidad de entrar directamente al mundo de lo público y a muy tempranamente empezar a hacer coaching a personas que estaban en posiciones de poder y a descubrir algunas diferencias fundamentales, ¿no? En el mundo del coaching, por tanto, poco a poco del coaching directivo fui pasando al coaching dirigido a este ámbito de la política y el poder. Y ahí creo que fue donde tuve una reflexión más importante sobre cuál era nuestro rol. El pasado año publiqué un libro que se llama Articuladores de lo Posible, donde además hablo de la importancia de ser ya no solamente coaches o acompañantes de una persona o de un grupo, de un equipo, sino entrar en este tema que te propuse, Germán, cuando me dijiste de qué quieres hablar. Dije, yo hoy quiero hablar de conversaciones sociales, porque creo que, que tenemos rota la sociedad y que por lo tanto, si creemos en el poder de las conversaciones, deberíamos trabajar quienes tenemos algunas capacidades supuestas para facilitar estos encuentros, trabajar ahí, ¿no? El libro tuvo una gran acogida. A mí me sorprendió, de hecho, que fuera tan valorado por personas que estaban dentro de nuestro sector, que a veces somos más críticos con nosotros mismos. Y a partir de ahí apareció, el verbo articular se convirtió en el eje de lo que yo hago hoy en este momento, ¿no? Articular. Hay un programa que empezamos hace unos días que se llama Articular. Aquí está justo Irene Torres, entre las personas del Zoom, que es la que lleva la gerencia de ese programa para que todo funcione impecablemente. Y me sorprendí también de ver la cantidad de personas de países distintos que se inscribieron, porque se dan cuenta que sea el mundo de lo público, sea el mundo de lo privado, sea el mundo meramente social, es necesario esa función de articular lo desarticulado. Por tanto, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Un poco eso es quien soy. Tengo la sensación de estar haciendo algo muy importante en este instante, ¿no? Y eso pues me hace que de vez en cuando acepte tan rápidamente propuestas como la tuya, porque digo, bueno, es una ocasión para divulgar aquello que me parece que es relevante. Así que por un lado tenemos las conversaciones sociales, que es como el tema que nos convocaba hoy, y esto podría decirse que está cerca con la posibilidad de articular, ¿no? Tengo una colega que viene hablando de articulaciones de posibilidades, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto y escucho en esto que traes, y corregime, por supuesto, si me equivoco, el articular puede ser como un medio para el cual reconstruir un tejido social que está roto, como decías. Sí, o sea, bueno, el libro se llama así, Articulación de lo posible, ¿no? Y por tanto, de alguna forma habla de eso, habla de plantear que, tal y como yo lo veo, cuando entramos en el mundo de lo político hay que distinguir entre sujetos, temas y condiciones. Y todo eso, cuando llegamos a sentarnos en la pura realidad, pues vemos que
que lo que está pasando en este momento es que ¿quiénes son los sujetos? Y cuando vemos, por ejemplo, las manifestaciones que ha habido en Chile o las que está habiendo en el mundo, ¿con quién hablaríamos? O sea, no hay sujetos tan visibles, porque los sujetos visibles están muy descalificados. En este momento las instituciones están muy deslegitimadas, los partidos políticos están deslegitimados. Cuando hablas de los políticos tienen una de las más bajas apreciaciones de valoración positiva de toda su historia, y pareciera que vivimos en un mundo donde de pronto no sabemos quién convoca, con quién hablaríamos en un momento determinado cuando la calle se mueve y aparecen y plantean temas que son relevantes. ¿Quiénes son sus auténticos representantes? Sin perjuicio de que en un momento determinado algún partido, alguna facción determinada se quiera atribuir esa representación. Apropiar, sí. Entonces, más que un problema de fondo entre izquierdas y derechas, entre sectores de un nivel social y otro, hay una profunda deslegitimación de los actores. Y esa profunda deslegitimación de los actores hace muy difícil el diálogo. Entonces yo lo que diría cuando hablo de articuladores de lo posible, a lo que me refiero es ¿qué podemos hacer quienes tenemos algún nivel de capacidad, de conocimiento, de habilidad para manejar conversaciones, para que realmente produzcamos eso que en la ontología del lenguaje se llama conversaciones para posibles conversaciones? Aquellas que legitiman, más que llegar al tema de fondo, legitiman a aquellos que tienen que sentarse para hablar. Entonces, eso pienso con respecto a lo que puede ser una labor que no era tan evidente en un momento determinado cuando hablábamos de lo que hacían los coaches, ¿no? Sí, realmente todo es lo que de alguna manera elegimos contar, ¿no? Determinado tipo de cosas por tener llegada, por tener institutos, por hacer consultoría, por lo que sea, o el formato que sea en el que lo hagamos, nos deja la gran responsabilidad de, viendo el hilo que podemos hacer para hacer emerger un sujeto que no está. O sea, si voy a sostener una conversación y no tengo con quién, no hay ninguna posibilidad de juego de nada, ¿no? La verdad que es como poder articular, ya que traía esta palabra que me gusta y que hacía mucho que no escuchaba, propio discurso para hacer emerger en eso, ¿sí?, un sujeto capaz de sostener un espacio conversacional, porque si no, absolutamente cualquier cosa que digamos va a caer en la nada misma, y creo que está bueno entender que no, que lo del sujeto no es solamente, ¿no?, está ahí como sujeto, también aparecen las instituciones, los diferentes discursos políticos, ¿no? Hay muchas cosas que aparecen como posibles sujetos con los cuales conversar. Sí, o sea, me interpreta perfectamente lo que dices, ¿no? Porque fijaros que lo que estamos hablando, siempre ha habido mediadores, personas que han sido capaces de intervenir en conversaciones que era necesario facilitar, conseguir que de alguna manera las partes se fueran acercando. Y eso sigue siendo vigente hoy. Pero lo que quiero decir es que hay algo que es más imperceptible, y es la invisibilidad de algunos sujetos. ¿Cómo hacemos visible ese sujeto? Voy a salirme del mundo político. Sí. Pensemos en una empresa. Hoy las empresas estaban acostumbradas a trabajar, a saber cómo manejarse en las relaciones con proveedores, clientes, pero en este momento el cliente seguirá siendo importante, pero aparece la comunidad. Es decir, la comunidad al centro, porque en este momento la comunidad podría hacer imposible la viabilidad de una empresa a partir de que considere que está dañando, pues, el planeta, o que su funcionamiento es poco ético.
que está produciendo algún tipo de, yo lo suelo llamar cadena de dolor, para oponerlo a la idea de cadena de valor que funcionamos en el management. ¿Y por qué hoy las organizaciones empiezan a plantearse la necesidad de tener hasta áreas y departamentos que establezcan una nueva relación con la comunidad? Porque la comunidad, eso casi intangible, pues es un sujeto importante. Entonces lo que estamos planteando es cómo generamos el tipo de conversaciones del cual, como tú decías, emerjan sujetos, se visibilicen los sujetos, se puedan mirar los ojos, puedan tener una Ahora, conversación a partir de la cual podemos hablar. ahora, que se visibilicen los sujetos a la vez no quiere decir que no estén operando, no estén siendo parte del sistema. Lo que pasa es que en la medida que no se hagan visibles, no van a tener un rol protagónico, ¿no? Porque tiene que ver con esto. O sea, si es que, no sé si te sigo bien con el pensamiento, tú dime, están, pero al no hacerse visibles, sigue no habiendo alguien con quien conversar, como veníamos diciendo, con quien abrir espacios de construcción colaborativa, ¿sí? Pero a la vez están ejerciendo, ¿sí?, sobre ese sistema un impacto. Sin duda. O sea, no Entonces, son seres inexistentes. Cuando yo digo de que aparezcan los sujetos, es porque la manifestación que tienen es la manifestación basada en la indignación, el movimiento de la indignación en España, están basadas en la violencia, están basados en hacerse notar que existen. Pero la visibilización tiene que ser, es la posibilidad que me da para poder empezar a reconstruir, a producir un encuentro que permita que a partir de ahí haya una conversación posible. Entonces, desde ese punto de vista, creo que cuando hablamos de articulación de conversaciones o de facilitación para buscar los verbos que queráis, es la capacidad de tener esa posibilidad de convocatoria y de aseguramiento de un espacio de cuidado, respeto y confianza para que aparezcan las personas que hay detrás de esos roles y se puedan llegar a avanzar en posibles encuentros. Que esa idea de diálogos rotos que se vive en el mundo, no hablo de Latinoamérica, imaginaros los debates de Trump y Biden, ¿no? O en este momento, el otro día leía un estudio en mi país para irme directamente a mi propia casa, ¿no? Astrid Waldner es una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es uno de los organismos importantes que ha tratado de entender no solo el camino de la ciencia, sino el camino de la sociología más científica, ¿no? Y ella decía en una manifestación reciente, la familia española no se habla. Dice, se quiere, pero en este momento trata de no hablar porque la ideología les separa tanto que de alguna forma es preferible simplemente sentarse a comer paella y procurar no sacar ninguna conversación. Y decía, y esto se ha agudizado en la pandemia. Bueno, eso es algo que estamos viviendo en este momento precisamente porque yo creo que, a lo mejor es exagerado lo que digo, ¿no? Pero tengo la sensación como que la idea casi romántica del diálogo se ha perdido. Y que en este momento las posiciones es la de convencer al otro y la de mostrar mi posición. Sí, Y sí, creo que ahí hay un factor que a mí me parece perturbador, que es el rol que toman los medios de comunicación, que sobrerepresentan el mal, por decirlo así, en plan titular, ¿no? La sobrerepresentación de lo negativo polariza más todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo, de alguna forma, cuando miro a gente que incluso en este momento yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas del gobierno de Chile de distintos momentos, desde esa etapa, ¿no? Y por tanto, me sorprende hoy ver que personas que teniendo ideas distintas
eran capaces de conversar, que hoy se haya producido una especie de enfrentamiento que, no sé, que me resulta como si fuera otro país de golpe, ¿no? Eh, me el respeto y la confianza como tres valores de donde abrir estos espacios de conversación. Y después traías esto que vos decías en la mesa, prefieren sentarse a comer una paella en lugar de conversar, como si una forma de estar cuidándonos hoy fuese el no conversar sobre algunos temas, ¿no? Es como esto que Rafael Echeverría también menciona sobre las rutinas defensivas del callar, esto donde empiezo a hacer silencio sobre algunos temas porque quiero evitar el conflicto. La verdad que estar cuidando el espacio, ¿sí? Que a veces, y no, pero no digo esto porque si digo esto, la familia, si habláramos de la familia, o el equipo, si estuviéramos en team coaching o lo que sea, sí, se va a fragmentar, se va a diluir y empezamos a usar el silencio y la no conversación como una forma de cuidado, o sea, mal usada, por supuesto, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, me parece que tiene mucho que ver con esto. Claro, pero fíjate que eso, que es eludir el conflicto, significa no gestionar el conflicto. Claro. O sea, cuando yo eludo el conflicto, cuando lo meto debajo de la alfombra, cuando me refugio en el silencio, estamos dejando a un lado. O sea, posiblemente uno puede decir, bueno, pero por lo menos estoy salvando la familia o la viabilidad de mi partido o lo que fuere. Pero ese salvar es a costa de lo que nos pasa en la vida cuando no declaramos los conflictos. Es decir, Cuando no entonces, declaramos, claro. Sí. al no hacerlo, tú no puedes incidir en ello. Y de alguna manera, siguiendo a Rafael Echeverría, pues él también plantea que las conversaciones generan realidad. Entonces, esa ausencia de conversaciones que nos permitan entrar en esto, lo que hace es que nos mantiene la realidad anterior. No creamos una nueva realidad. Entonces, digo, bueno, yo creo que la posibilidad en este instante de que articulemos conversaciones sociales en grupos que de alguna forma puedan sentirse legítimos. Hay una metodología en Chile que se llama la de conversaciones de pares improbables. Pares improbables, no la conozco. Es muy interesante. Es como planteamiento, pero lo que te dice es, o sea, podríamos seguir un hilo argumental y es, el mundo que tenemos es la consecuencia de las conversaciones que tenemos y la consecuencia de la ausencia de conversaciones. Entonces, tal vez tendríamos que plantearnos cómo sentamos a conversar a aquellos que no han conversado hasta ahora, aquellos que a lo mejor no se han, o porque les hemos hecho invisibles, o porque de alguna forma, siendo visibles, los hemos deslegitimado o hemos deslegitimado la posibilidad del encuentro. Entonces, resulta a veces que tú ves a personas que dicen, improbablemente yo me sentaría en una mesa a hablar con él, o ellos se sentarían enfrente. ¿Qué podemos hacer para que aparezcan motivos que podrían validar esa opción de la conversación? Yo no sé si habéis visto, hay un video danés de un experimento de un laboratorio sociológico donde juntan en una sala a gente muy diversa, ¿no? Y llegan los de un partido, los de la oposición, gente de la clase social alta, gente de la clase social baja, personas que de alguna forma pues, son casi del lumpen, tal, y se van poniendo cada uno en su grupito, y la manera de romper eso es cuando dicen que den un paso al frente todos los que tengan hijos adoptados. Y de pronto dan un paso al frente gente que sale de distintos grupos y se empiezan a mirar de otra manera. O sea, aquel tipo que le veía el tatuaje
Y yo digo, con este no quiero ni hablar porque debe ser un violento, juicio que tiene alguien en la cabeza. De pronto se da cuenta que tiene un hijo adoptado como yo. Y bueno, y sigue con preguntas así, ¿no? Que den un paso al frente a aquellos que de alguna forma fueran los payasos del colegio cuando eran, y salen otros y se miran, y al señor tan serio que se veía allí con su corbata y tal, resulta que era el payaso de la clase, y ellos también. Y al final lo que han hecho ha sido romper con preguntas y poniéndolos en este ejercicio, notas que se acaba de romper el hielo, la barrera invisible que hacía que estas personas se consideraran absolutamente distintas, contrarias, diferentes e inválidas. Sí, y ahí es donde no está funcionando lo del respeto que decías antes, ¿no? O sea, el respeto Claro. como una manera de, como también lo traía, la deslegitimización de la diferencia, ¿no? O sea, todo el tiempo parece que es mejor no encontrarse con eso cuando sabemos que es la única posibilidad de poder ir más allá de eso. Sí, casualmente lo vi ayer, no sé hace cuánto que está el video danés, lo compartió, si no me equivoco, una persona que está en el vivo del grupo de coaching, no sé cuánto hace que existe, pero lo vi ayer, que terminan preguntando incluso sobre la bisexualidad, o sea, hacen preguntas, ¿no?, súper interesantes y hacen emerger de cada uno de estos grupitos de personas, y ahí es donde, ¿no? O sea, la legitimación de la diferencia como punto de partida para lo que sea. Me parece brillante, no sé de cuándo es el video. Un par de años, yo lo vi hace un Mira, par de años no lo y conocía. hay más. No solamente está ese, hay como un par de ellos más que buscan otras maneras también para que vean, o sea, por ejemplo, tienen otro experimento que lo que hacen es que se enfrenten gente que aparentemente pertenecen a etnias casi distintas, ¿no? Y Sí, alguien dice, sí. no, yo soy judío y no creo que nunca, que en mi vida, en mi sangre no hay sangre árabe, ni mucho menos. Y les hacen una prueba de ADN y al final te das cuenta de que todos tenemos en nuestro ADN algo que compartimos de aquellos que aparentemente son, y empiezan a mirarse a los ojos de una forma muy diferente. Impresionante. Sí, sí. En fin, hay, Y y hay, esto, hay otro, hay varios más. y esto los voy a buscar. Ahí Cristian compartió en el chat de Zoom el del experimento. Esto es de mirar a los ojos de una manera diferente, ¿no? Tiene que ver con dejarse tocar un poco por estas cosas que nos unen como seres humanos y que no son ni los discursos políticos, ni las sectas, ni, ¿no?, ninguna de estas, ni los clanes. Entonces, me parece que por un lado está lo del valor del cuidado que vos traías al principio y que sin lugar a duda cuando no conversamos no estamos cuidando absolutamente nada. Por otro lado está lo del respeto, que creo que tiene que ver con esto. Estoy tomando las tres palabritas que Sí, me gustaron, sí. dijiste que está respeto y confianza. Por otro lado está el respeto, ¿no? Este vivir en la maturana, ¿no?, que es la legitimación del otro como verdadero otro, que me parece que tiene que ver con todo esto que estamos conversando. Y me gustaría preguntarte cómo se genera en esto que estamos atravesando hoy de ruptura del tejido social y de discursos que realmente usufructúan en el hecho de quebrar y de separar, cómo gestionar la confianza cuando esto está tan polarizado. O sea, ¿cómo lo pensás ya que traías estos tres temas? ¿Cómo se vive? Desde luego, sí, no, sí ese es un tema clave, ¿no? Desde luego, sacando de los roles, es decir, nuestra identidad está, sobre todo la identidad que de alguna manera se opone a otras, está basada en que o nos movemos o estamos tipificados dentro de un cierto rol. Y por tanto, hay un momento en el que cualquier metodología que entre en este ámbito, eso es lo que trabajamos en el curso este de articular, lo que trata es de que, y vamos a utilizar ahora a Maturana, ¿no? Yo te voy a seguir, tú hablabas de Echeverría y te sigo con Echeverría, hablas de Maturana, Bueno, digo, gracias. Maturana dice, amar es dejar aparecer. Y, y por lo tanto, esa idea de lo primero que hay que hacer, Germán, es ¿cómo hacemos que aparezca el ser humano? ¿Cómo hacer qué? Que aparezca. Hay por ahí alguien con el micrófono. Ahí yo silencié todo, Juan, abrí
tuyo para hacer rápido Ok, Ahí está. Amar es aparecer, estábamos ahí. amar es dejar aparecer. Entonces, de alguna manera, cuando tú dices, ¿cómo logramos esto? Logrando que tempranamente aparezca el ser humano. El Y ser el humano. humano que hay dentro de mí. Mm, O sea, y si tú juntas a un grupo de personas, por eso me acordé de este experimento danés, si tú sientas a un grupo de personas que a lo mejor ni se conocen, y la regla es que no digan ni de qué partido votan. O sea, cuando hice el último programa que hice de coaching en la política del poder en Buenos Aires, cuando podía ir a Buenos Aires, que fue el año pasado, pues había un grupo que, como hacían ese curso, todos estaban muy interesados en la política del poder. Entonces les reuní en grupos y la primera pregunta, bueno, vamos a conocernos, y dije, ¿está prohibido decir qué carrera tienen ustedes? ¿Está prohibido decir dónde trabajan? ¿A qué partido votan? Y traten de no usar el lenguaje de esa mirada y tal. Simplemente digan, ¿quién soy? ¿Qué me importa en la vida? Y hagamos una pregunta más, por ejemplo, ¿qué motivos tengo para vivir? Y toda esa gente salió al cabo de 20 minutos o media hora diciendo, caí en el grupo perfecto. ujú. Qué gente tan interesante. Luego descubrieron que unos eran peronistas, otros radicales, otros votaron a Macri. ¿Y tú? Como diciendo, es divertido, porque era como diciendo, pero no lo puedo creer. Pero sin embargo dicen, pero la impresión inicial, ese aparecer que tiene que ver con lo que nos une, logra el capital de legitimación que te permite no ponernos en un momento determinado a discutir lo que nos separa, sino qué cosas estamos viendo en la sociedad que, que nos podrían permitir seguir avanzando en este diálogo. Porque además el diálogo, aparte de por otros motivos, no abunda en una sociedad que necesita mostrarse como una identidad propia. O sea, estamos en ese mundo en este mundo en el que la gente no está tan dispuesto a dialogar, pero sí a poner en Instagram y en Facebook mi foto con algo y tal de quién soy yo. O sea, hay una necesidad de un aparecer no social. Ujú. Y por lo tanto, la forma de hacerlo de esta vía empieza a bajar algunas barreras para que de alguna forma se pueda avanzar, ¿no? Y se Bueno. caen algunos mitos. Por ejemplo, es muy distinto escuchar a alguien que ha quemado un semáforo, ha puesto una barricada y por tanto tú lo consideras violentista y dice, este forma parte del lumpen y además o es un delincuente profesional, que los hay, que en el movimiento de Chile no hay una sola línea, hay varias líneas que confluyen. A que de pronto te des cuenta que alguien te dice, mira, a mí, yo nunca he tenido ningún valor en la sociedad. Nací ya estigmatizado, nunca me han dado ninguna posibilidad. Y esta es la primera vez que la gente me tiene miedo. Es Y la primera vez que estoy ahí en. claro, Ujú. o sea, aunque represente el mal en un momento determinado, pero me he hecho visible. Ahora saben que existo. Y por tanto, cuando tú escuchas eso, no es que legitimes la violencia, No, no. pero puedes entrar en una conversación sobre temas en donde vas a entrar en ellos desde una posición distinta a la que hubieras planteado. O sea, fíjate que entre ciertos, si tocáramos ese tema en una reunión, pues sería posible que las personas más conservadoras y dijeran, lo que hay que tener es más mano dura. Cuando tú conoces
la historia de una persona, pudieras darte cuenta de que antes de la mano dura tendríamos que resolver algunas cosas en la sociedad de la que formamos parte. Y eso abre la vía de una conversación distinta. Entonces, todo tiene diseño. Una de las cosas que para mí fue interesante de mi formación como coach fue salir con la idea de que las conversaciones se diseñan. Claro que sí. Antes de entrar en eso, Juan, antes de seguir por el lado del diseño, que es más técnico si querés, y me gusta mucho esto que traías. ¿Qué conversaciones tenemos que abrir nosotros mismos, con nosotros mismos o nosotros como sociedad, si la única forma que dejamos para que el otro se visibilice tiene que ver con la emergencia de la violencia, ¿no? A mí me causa emociones contrapuestas a veces pensar, ¿no? Cuando me topo con alguien en la calle dicen es que actúan como si no tuvieran nada que perder, ¿no? Como si eso legitimara no sé qué. Y cuando uno trabaja mucho tiempo, mucho poco, cuando uno trabaja un tiempo en asentamientos o con alguna de estas personas, vos te das cuenta que realmente vivieron la vida sin tener nada que perder y que no es para nada ilógico que actúen desde ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros vamos a hacer con nosotros mismos si seguimos permitiendo que mucha gente no tenga nada que perder? O sea, no nos horroricemos cuando eso después se nos aparezca encima, que creo que es lo que estás invitando. Eso es lo que estoy invitando a hacer, sí. Y de alguna forma no me salgo, a pesar de que de vez en cuando alguien dice, no, pero es que lo que estás haciendo es muy poco ortodoxo. A mí la verdad es que me importa un pimiento ser ortodoxo, ¿no? Partamos de esa mirada de que, pero de alguna forma digo, y tampoco soy tan heterodoxo cuando planteo esto, porque al menos los mensajes fundamentales, para mí el coaching me interesó desde el punto de vista de que ampliaba el observador que soy. Amplío mi forma de ver el mundo. Si es así, lo que pasa en esa conversación que tú estás planteando, ¿no? Que dices, bueno, cuando es que de pronto yo me encuentro en una conversación en la que me permite, al hablar con personas que no constituyen la fuente de información habitual que yo tengo, que no es el canal que suele confirmar lo que yo pienso, cuando me salgo de la desconfirmación permanente de que el mundo es como yo lo veo, lo que estoy haciendo es ampliar la manera de mirar, el darme cuenta, esto que se ha llamado la burbuja, ¿no? Que fuera de la burbuja realmente hay un mundo que ni me imagino. Y creo que eso produce como que se sentara en una silla la compasión. De hecho, la compasión, sí. Claro, la compasión en ese sentido de comprender más ampliamente que, que, no puedo, que no puedo refugiarme en mis convicciones. Entonces digo, bueno, Blas Pascal decía, mis certezas o mis convicciones solo reflejan el cansancio de mi pensamiento, ¿no? Que es como decir, bueno, llega un momento en que ya pensé, llegué a esta certeza y a partir de ahí me quedo en ella porque estoy tan cansado que ya he hecho Pero como diciendo, si siguiera todavía interpelando la convicción a la que ha llegado, es muy probable que encontrásemos otra más allá. Porque por otra parte reconocemos que estamos en una sociedad que se encuentra en una velocidad de cambio profundo, que casi todo lo que pensamos que era de una manera ya no lo es, y algunas cosas no lo van a ser. De tal forma que, ¿qué posibilidad tenemos de plantearnos una posición fija? Entonces, de alguna manera, la invitación de la articulación de conversaciones es cuán dispuestos estamos a
a salir de nuestra certeza. Ujú. Lo cual requiere esfuerzo reflexivo, sin lugar a dudas, y requiere incomodarnos bastante y cuestionarnos bastante en todo lo que ya damos por sentado. Esto de salir a pista que me relato para seguir confirmando una y otra vez de que todo es como yo creo que es. Claro. Esa burbuja escapista requiere ¿sí? de todo un esfuerzo, no sé si todo un esfuerzo, pero de dejarse perturbar, podría ser la palabra que me gusta, y no siempre estamos dispuestos a dejarnos perturbar, ¿sí? Porque estamos cómodos, porque estamos tranquilos, porque estamos bien, o no, pero creemos que estamos bien. Pero hay ¿Sí? que tener entonces la valentía con nosotros mismos de decir, la verdad es que la verdad no me importa tanto, me importa mi comodidad. Es decir, que, y eso no es fácil decírtelo, porque es como decirlo, si no estoy dispuesto a ir más allá, dado que estoy cómodo como estoy. Eso al menos Ujú. invalida la vehemencia, digo yo, ¿no? La vehemencia en defender cosas que veo como ciertas, porque lo único que estoy reconociendo es que no quiero ver más allá. Es como cuando uno llega a una edad que dice, ya no quiero conocer más el mundo, pero si no conoces Nueva Zelanda, pero no quiero conocer más. Pero si Nueva Zelanda es bellísima. Bueno, pero entonces lo que no puede decir esa persona es, Nueva Zelanda es fea. Lo único que puede decir es, no quiero conocerlo porque no me quedan fuerzas para hacerlo. Si no tienes fuerzas para hacerlo, no seas un actor social. Dedícate a terminar plácidamente tu vida. En la comodidad. Sí, sí, está Claro. bien. Muy bueno. Entonces, hay algo ahí que me parece que es... O sea, por esa vía se va llegando a cosas interesantes. En mi libro cito a Kureishi, al escritor, que tiene una frase muy provocadora, ¿no? Que dice que si queremos hablar de evolución, tengo que estar dispuesto a ser infiel con mi pasado. Porque, porque de alguna forma mi pasado fue lo que fue, pero si quiero evolucionar es posible que tenga que cambiar de ideas de lo que pensé entonces a lo que pienso ahora, o de mantener las conductas que mantuve entonces con las que mantengo ahora, ¿no? Entonces es provocador el verlo de esa manera, porque la palabra infidelidad lo es, pero es muy removedor el plantearte hasta qué punto estamos dispuestos a un auténtico diálogo. Y el diálogo es comprender, tratar de comprender lo que dice el otro. No para estar de acuerdo, sino para poder entender la posición desde la que el otro habla, y eso permite vivir juntos. O sea, mi mirada sobre la democracia en este momento ha ido cambiando, quizá porque la veo muy en peligro, y de alguna forma lo que digo es la idea de pensar que una democracia es la búsqueda del consenso perfecto, quizá es un error de base, ¿no? Una democracia es la posibilidad de vivir juntos en el disenso, Claro que sí. de poder mantener la opción de pensar distinto y, sin embargo, mantener un tipo de convivencia que permita desarrollarse y crecer y ir intercambiando posiciones, ¿no? Desde esa mirada se terminaría la violencia, porque la violencia surge más de esa sensación de la ilegitimidad, de la falta de oportunidades, de la desigualdad profunda. Creo que no hay nada más violento que estas cosas que acabas de mencionar, ¿no? La desigualdad y todo esto. A veces nos horrorizamos o hacemos que nos horrorizamos con cosas que catalogamos como violentas y comulgamos de eso mucho más de lo que nos damos cuenta, creo, ¿no? En cada negación del otro, en cada borramiento de la individualidad del otro, ¿no? Traías de esto, hay un amigo que lo define como
la gestión creativa de la diferencia, ¿no? Esto tiene que construir algo juntos, ¿sí? La gestión creativa de la diferencia, y es un montón, sin lugar a O sea, dudas. de hecho una distinción clave es entre distinto y opuesto, ¿no? Y de hecho, casi siempre la frontera, ese borde donde aparece lo nuevo, lo creativo, está en lo distinto. Cuando tú realmente te das cuenta de que pensar diferente no es lo mismo que pensar opuestamente. Yo Hay puedo como una tener otra gran... mirada y Sí, la, perdón. y la posibilidad de mezclar esas dos cosas te da una opción realmente valiosísima. Sí, nosotros lo hablamos siempre, supongo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Para un nivel de conciencia muy superficial, las cosas aparecen como opuestos, decimos, y no solamente para un nivel de conciencia muy superficial, sino, si querés, también para un nivel energético, un nivel corporal, donde el otro aparece como alguien que tengo que aniquilar, ¿no? Esto de lo opuesto, el otro es alguien a ser derrotado, alguien a ser vencido, ¿no? Me refiero a cierta corporalidad que me predispone a eso y que en sectores vulnerables pasa mucho porque la corporalidad está destinada a eso, ¿sí? Y cómo poder hacer este salto del opuesto a lo complementario, que creo que es lo que vos estás llamando como distinto, ¿no? O sea, cosas Sí, que no están separadas, sino que son dos caras de una misma moneda y poder integrarlas en un proceso, ¿sí? que valide ambas. Es bastante complejo y me parece que vale la pena, por lo menos a mí me gusta pensarlo, de que para poder hacer eso, donde nosotros cuando lo vemos, trabajamos esto de la química corporal en este sentido, ¿no? De que es nuestra química corporal muchas veces la que hace aparecer esto, o nuestra química corporal o nuestro pensamiento superficial a un nivel de conciencia, de poca conciencia, donde son opuestos. Y cuando cambio alguna de estas cosas, puedo ir más profundo en mi pensamiento o puedo trabajar desde otra disposición corporal, ¿sí? Aparece esto como perfectamente complementario. Y ahí es donde tengo que abandonar, ¿no? Ser infiel a lo que venía pensando, como vos decías, hasta ahora. claro. Yo creo que, a ver, que efectivamente lo que puede producir el diseño de un espacio conversacional de estas características es el que tú te vayas moviendo a otro nivel de conciencia. Sí. Y en el fondo, la altura desde el que miras es diferente, ¿no? O sea, el ejercicio fotográfico de poner aquí el objetivo hace que yo vea simplemente un cabello negro. Y entonces esa persona es negra. Pero si me vengo aquí, no, esa era una parte de su ser. Y si me voy viendo aquí, me doy cuenta de que todos estamos en el mismo mosaico. Y esa opción de que el propio diseño vaya haciendo que la conversación se aleje de lo que yo he considerado que es la grave crisis por una diferencia que estoy mirando, me voy dando cuenta de que comparto más de lo que me separa. Y esa forma de trabajo nos puede ir llevando a que se produzcan esos aspectos que abren la puerta para conversaciones ya de posibles conversaciones a conversaciones para posibles acciones conjuntas. Es decir, en algún momento determinado, el objetivo que es aceptarte como ese legítimo para con el que yo puedo conversar, paso a decir, ¿qué podríamos hacer juntos? Quizá hay dos o tres cosas que no, pero ¿qué se abre? Quizá. Entonces el camino ontológico de las conversaciones, desde esta mirada se ve muy claro, porque vas viendo que de estas puedes pasar a aquellas y cuando tú ya hay algunas conversaciones, o sea, hay algunas posibilidades que aceptas, puedes pasar a conversaciones de coordinación de acciones y posiblemente resolver temas que no tenías resueltos después de escuchar cómo cada parte ha visto su historia, ¿no? Qué es lo que ha visto y aceptar que lo ha visto. Por lo mismo motivo que esto que estamos diciendo
podemos hacer un montón de experimentos para demostrar que sin mala intención vemos cosas distintas. Entonces, el concepto de observador se desliga de la intencionalidad. Muy interesante. La verdad que poder pensar, esto me resuena esto en lo que traías, ¿no? Poder pensar, me quedé con esto porque no sé si lo termino de entender lo que el observador se desliga desde ahí, ¿no? Pero primero te voy a contestar lo otro antes. Ya, bien, bien. ¿O prefieres decir eso primero? No, 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 no. Sigue tú bien. Estaba pensando, porque estaba leyendo a la vez acá a Valeria, no sé si mis ojitos lo permiten leer bien, sí, Valeria. Que cómo poder, vos hablabas de temas irresueltos recién decías, ¿no? Hay algunos temas irresueltos y que muchas veces no tengo la remota idea como posibilidad de que los puedo resolver con ese, estoy hablando de la coordinación de acciones, ¿no? Que esos temas que hasta ahora vienen estando irresueltos, ¿sí? A partir de las conversaciones que abren conversaciones y luego las conversaciones para futuras acciones, pueden ser resueltos con actores que se me hubiesen presentado como inimaginables por todo Claro. esto que decíamos antes de la sectorización, ¿no? Entonces, si él es A, B o C, a mí ya no me sirve o no me va a poder ayudar. Y creo que cuando hablabas, cuando te pregunté de la confianza, ¿no? Que me dijiste, tiene que ver con poder ir al ser humano y despojar, si querés, usaste una palabra súper interesante, ya la voy a encontrar, hablabas de los roles, poder despojar los roles para que quede, si querés, eso que es mucho más esencial, que tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder sacar todas las etiquetas, poder empezar a conversar y desde ahí dejarme sorprender de que muchos que yo mismo estaba invisibilizando pueden contribuir, no pueden, van a necesariamente estar contribuyendo a partir de la coordinación de acciones a un punto de equilibrio mucho más saludable como sociedad. No sé si me expliqué en el Sí, sí, sentido. sí. A ver, ahí hay un par de cosas que se pueden plantear. Fíjate que en el fondo, tomando una parte de lo que dices, digo, claro, cuando tú te das cuenta de que las crisis, las encrucijadas en las que estamos algunos, estamos los que han creado esa situación. Y cuando tú dices, pero cuando aparecen nuevos actores, es probable que pudiéramos llegar a otras conversaciones diferentes que nos lleven a otras conclusiones distintas. Eso es una manera de mirar lo que tan rotunda y claramente dijo Einstein cuando planteaba que un problema no se puede resolver desde la misma mente que lo creó. Mm. Tanto digo, bueno, lo que estamos diciendo, en este caso la mente que estamos hablando es una mente más colectiva. Es como yo salgo del nivel de conciencia de estos dos actores, Lindo. es decir, es como cuando en el mundo, el nivel de conciencia de un mundo dividido por el muro de Berlín, o con lo que eso implicaba, con dos concepciones, es insuficiente hoy para entender el mundo. Claro que Porque sí. hemos ido a otro lugar. Y mientras que sigamos en la política tratando de llegar a volver a mirar el muro sin el muro, estamos cometiendo un retroceso en el nivel de conciencia que el mundo había adquirido. Hoy podemos llegar a plantearnos otra forma de mirar porque intervienen otras historias, otras experiencias. Y lo otro que tú me planteabas con el rol, claro, es que la oposición que yo tengo contigo, o con fulanito, con cualquiera, es desde el rol que adopto tomar. Pero cuando me quedo sin el rol, me quedo solo con mi corazón. Y a lo mejor mi corazón no puede deslegitimarte. No tengo la posibilidad de tomar el argumento que mi posición cerrada por el rol ideológico, social o el que fuere, me daba. De hecho, una de las primeras experiencias tempranas que para mí fue fundamental es cuando en Chile me encargaron dirigir un magíster
que se creó por el gobierno, por la Secretaría General de Modernización del Estado, para altos directivos públicos. Eran altos directivos públicos de una misma coalición gubernamental. Se suponía que estaban más o menos de acuerdo. En la práctica estaban bastante en desacuerdo, porque todas las coaliciones jugábamos con la idea de que tienen una mirada similar y no siempre. Al final, lo que hicimos fueron muchos trabajos conjuntos, muchos grupos de aprendizaje. Terminamos yéndonos, porque logré que la Universidad de Barcelona diplomara el programa, nos fuimos a España, recorrimos instituciones públicas, pero en ese caminar, el principal resultado del informe final que hizo la Secretaría es que, además de los conocimientos que habían tenido, había mejorado ostensiblemente la coordinación interministerial y la coordinación entre servicios. Y el motivo no era tanto por las nuevas distinciones técnicas que habían tomado, sino por la experiencia de aprender juntos. Qué lindo esto que traes, Juan, porque... Y aprender, perdón. termino, y aprender juntos se pudo porque allí daba igual que fuera uno un ministro, otro un subsecretario, otro un intendente, tal. No eran roles, eran nombre y apellidos, y tú veías que algunos eran más hábiles para esto y para los otros, y volvieron a ser alumnos. Qué difícil a veces, ¿no? O sea, qué difícil a veces despojarse de los roles, y más para este caso que vos traías, como decías, a ese que a veces tildamos de violento, es el único rol que lo pudo hacer visibilizar, ¿no? Uniéndolo con lo que traías antes, no es... Digo, es algo muy complejo. Igual iba para otro lado. Para ir cerrando la conversación, que llevamos 1 hora, se pasó rapidísimo, pero qué interesante. Nosotros muchas veces parafraseamos esto de Einstein, ¿no? Lo decimos como que nunca un problema se resuelve en el mismo nivel en el que fue creado, y vos venís con esto, con la misma mente que fue creado, y el pasaje a la mente colectiva. La verdad que es un gran regalo que me llevo, porque viste, cuando uno se acostumbra a contar algo de una forma y ya vengo como no, porque si el problema lo creé con mi mente consciente, lo resuelvo, y la verdad que me llevo como súper regalo, ¿no? La mente colectiva de solución de problemas, Claro, entre comillas, problemas. Está buenísimo. de alguna forma, por eso me sirve muchísimo esa mirada, justo por lo que dices, porque se produce una reinterpretación colectiva. Porque de alguna manera, articular conversaciones supone crear un nuevo observador social. Si dedicáramos mucho más esfuerzo, mucho más presupuesto incluso, a producir conversaciones sociales facilitadas de una manera en la que lo que se pretendiera es algo parecido, al cabo nos daremos cuenta que hemos empezado a contribuir a un nivel de conciencia ciudadano diferente. Sin ninguna duda. Juan, ¿tienes un curso sobre... Acabo de no escucharte ahora, se me fue la voz. Preguntaba si tienes un curso sobre articular, estaba viendo en la página. Sí, lo que planteé, o sea, después de repetir siempre lo mismo en otro tipo de cursos que daba, dije, no, este año la pandemia va a servir para inventar algo nuevo. Y entonces planteamos un programa la primera versión que empezó hace 4 semanas, que queríamos tener un grupo así como ver cómo funcionaba. Nos habíamos puesto el objetivo que al menos tuviera 30 personas. Luego dijimos, bueno, pero una cifra ideal sean 42. El tope podían ser 8 grupos de 6. Y no, ¿cuánto eran? 7. ¿Cuánto eran, Irene? ¿Cuántos grupos necesitábamos? O sea, eran 6 grupos de 8 o algo así. El caso es que al final empezaron 48. Se llenó y se quedó un grupo de personas, que haremos otro en enero, un poco más intensivo, porque es como el Fuimos nivel 1, es el subiendo, nivel que te pone fuimos subiendo y queríamos máximo 42 y cerramos en 48 y seguía llegando gente.
Ay, yo no fui, ¿eh? Llegaron hasta 48, perdón, que se cortó. ¿A quién tengo que darle paso? Salía por tu mismo micrófono. A Juan, a Ahí Juan. está. Se había Pues desaparecido. está hablando desde el público Irene Torres. Ah, buenísimo, no entendía de dónde venía. Qué bueno, bueno, felicitaciones por eso. Estaremos atentos para si vuelve a aparecer entonces en formato intensivo en enero. La verdad que nada, no me dieron ganas de cortarlo, viste que te dije que lo íbamos a cortar. Al final hicimos el vivo entero ahí en Instagram. Te agradezco, Juan. La verdad que una delicia sería la palabra que usaría para describir la conversación. Súper interesante, súper interesante. Te agradezco mucho de corazón. Me alegro porque yo digo, cuanto más gente quiera empezar a meterse en esta idea de pasar del coaching de uno a uno al coaching de equipo y pasar ahora a este tipo de trabajo, mejor creo yo que nos va a ir. Así es Sí, que sí, sí. es una excelente Llamado social. oportunidad para eso. ¿Mm? Sí, sí, sí. Gracias. Estamos en contacto. Cerraremos todas estas cosas conectadas a la virtualidad y nos vemos pronto. Muchas gracias, Juan. Ok, bueno amigos, que estén muy bien. Chao. Hasta luego.